buenos días, queridos niños. Una vez más nos volvemos a encontrar. El día de hoy vamos a trabajar el curso de física. En el capítulo 7 tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Aquí tenemos las letras mayúsculas que me va a indicar el movimiento MRU. Movimiento MRU me habla de una velocidad constante. Aquí tenemos dos carritos. Aparentemente son dos, pero solamente es uno que se ha ido trasladando por la pista y en algún momento de tiempo él aparece por aquí. Entonces, ese carrito ha salido con una velocidad. El primer elemento entonces del movimiento rectilíneo uniforme será la velocidad. Te decía que va trasladándose por una pista y la pista me va a indicar una distancia. El segundo elemento, entonces, vamos a hablar de una distancia. Colocaremos la letra D. Y por último, hablaremos que para trasladarse se tomó un tiempo. El tiempo lo voy a ubicar aquí arriba. Y para señalar el tiempo, voy a colocar la T de tiempo. Entonces, para que no se te olvide, voy a completar. La V será velocidad. Luego hemos dicho distancia. Y por último, el tiempo. Estos son los tres elementos del movimiento rectilíneo uniforme. Si yo lo voy a trasladar en un triangulito, lo vamos a ubicar y lo vamos a encontrar de esta manera. ¿Pero para qué es este triangulito? Es para poder apoyarme para hallar cada uno de ellos. Ahora, antes de poder colocar cómo se halla, te voy a indicar algo. ¿Tú te recuerdas en la división que te había indicado que podrías colocar de repente así? ¿Sí? Una rayita. Lo mismo sucede aquí. Aquí tengo una rayita que me va a indicar división. ¿Ya? Una rayita que me indica división. Voy a ponerlo así. Y aquí en el medio, ¿te acuerdas que yo te decía, por ejemplo, 2x, un número y una letra? ¿Qué había en el centro? Un puntito, ¿no? ¿Y puntito qué significaba? Multiplicación. ¿Te acordaste? Lo mismo sucede aquí. Acá tengo dos letras juntas que me van a indicar multiplicación. ¿Cómo voy a hacer esto? Mismo entiendo. Fácil. Vas a coger lo siguiente. Si yo quiero hallar la distancia, coloco D de distancia y tapo a distancia. Si yo tapo distancia, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? B por T. Entonces la distancia se hallará por la fórmula velocidad por tiempo. Si yo quiero hallar la velocidad, tapo la V, aquí está. ¿Y qué me quedó? Mira, D entre T. Me queda D entre T. Distancia entre tiempo. Y por último, si yo quiero hallar el tiempo, ¿qué voy a hacer? Tapo la T de tiempo. ¿Y qué me queda? D entre D. Me queda D entre D. Y esas son las fórmulas que voy a trabajar en este tema. La distancia se halla velocidad por tiempo. La velocidad se halla distancia entre tiempo. Y por último, el tiempo se halla como la distancia entre la velocidad. Habiendo hecho esa indicación, vamos a ver un ejemplo para que puedas darte cuenta cómo voy a ubicar. A ver, sígueme aquí.
La velocidad siempre va a tener la unidad metro por segundo al cuadrado. Según el sistema internacional, ¿recuerdas? Habíamos visto magnitudes derivadas. La velocidad está con metros por segundo. Entonces, aquí voy a colocar la V de velocidad. Miss, pero hay dos. No, solamente colocas a uno. En algunos textos traen los dos, pero recuerda que solamente vas a colocar a uno, porque estamos trabajando el MRU. Aquí en esta curvita, ¿estaba quién? Mire la curvita, ¿quién estaba? El tiempo. Entonces aquí voy a ubicar el tiempo. El tiempo, su unidad es el segundo. Y por último, tengo acá la D de distancia, y la distancia se halla en metros. ¿Ya? Y la distancia se halla en metros. Entonces, esta es lo que voy a hallar. Esta es mi pregunta. ¿Cómo hallo la distancia? Busco mi formulita. Aquí está distancia. Voy a copiarla entonces. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Una vez que ya he colocado mi formulita, solamente reemplazo D, que no lo sé. La velocidad es 12. Por el tiempo. ¿El tiempo cuánto es? 8. Entonces, la distancia es 12 por 8. 2 por 8, 16. Llevo 1. 8 por 1, 8. Y 1, 9. ¿9 qué? 9 metros. Entonces, esa distancia es 96 metros. Esta es la forma de cómo debes de trabajar. Antes de pasar al otro lado, voy a colocar aquí las unidades. ¿Ya? Siempre es bueno tenerlas porque si no, te vas a olvidar. Recuerda que la velocidad está dada por metros por segundo. El tiempo está dado en segundos. Y la distancia está dada en metros. ¿Ok? Eso es para que no se te olvide. Para que no se te olvide. Porque yo ya sé que tú te lo recuerdas. Pero igual lo voy a poner. Pasamos entonces a nuestro texto en la página 228, 229 y 230. Empezamos con el número 1 de la 228. Me dice ahí 1. Calcula la velocidad porque yo no la conozco. ¿Qué era esto? ¿Lo recuerdas? Aquí abajo, ¿quién está? Distancia. Entonces, L es la distancia. 15 es distancia. ¿Quién está aquí en la curvita? La T de tiempo. T, que me indica tiempo. Me pide ayer velocidad. ¿Cómo hallo la velocidad? Velocidad es igual a la distancia entre tiempo. Velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Reemplazo, distancia vale 15. El tiempo vale 3. 15 entre 3, ¿cuánto es? 5. ¿5 qué? 5 segundos. Y ya he hallado mi respuesta. ¿Sí? ¡Ah! ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy hablando? Estoy pensando en el tiempo. Es metro por segundo. Muy bien, te diste cuenta. Gracias por darte cuenta. Si no te dabas cuenta, vamos a cometer malas unidades. Gracias por la indicación, porque yo sé que tu casita tú me has dicho, mi Francia, ¿qué has dicho? Ah, sí, pues. Hay veces nos ponemos un poquito nerviosos frente a la cámara, pero seguimos aquí. Vamos a ver en la número 2, me pide la distancia. Para hallar la distancia, ¿qué hago? La distancia es igual a ¿quién? Distancia, velocidad por el tiempo. Velocidad por el tiempo. Ya está. ¿Quién es la velocidad? Aquí. Velocidad, entonces es 7. ¿Quién es el tiempo? La curvita. La curvita es 8. Entonces solamente me queda reemplazar. Reemplazamos, decimos que la velocidad es 7 y el tiempo es 8. 7 por 8, 56. Ya hallamos la distancia. La distancia, su unidad, será en metros. Ahora sí, hemos hallado la distancia
Y siempre no olvides en colocar la unidad. Pasamos a la siguiente, la número 3. Me dice, halla la distancia. No me dice D, me dice distancia. Recuerda que cuando me dice distancia, automáticamente digo que voy a hallar la letra D. Ubico mis elementos. Metro por segundo es la velocidad. En la curvita tenemos al tiempo. Y esto es lo que voy a hallar. Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Ahora, reemplazamos. ¿Qué voy a reemplazar? La velocidad. ¿La velocidad cuánto es? 4. La velocidad es 4. El tiempo, 20. 4 por 20, ¿cuánto es? 4 por 2, 8. Y le agrego el 0. Si estoy hablando de distancia, la unidad de la distancia es el metro. Y ya está desarrollado mi problema. Pasamos a la siguiente página. Aquí no me da un gráfico, aquí me da un cuadro. En este cuadro me dan la distancia y me dan la velocidad. Me piden hallar el tiempo. ¿Qué hago para hallar el tiempo? Te ubicas por acá. El tiempo, Miss, es la distancia entre la velocidad. Aquí está. Tiempo es distancia entre la velocidad. Entonces voy a colocar, para este primer ejercicio, diré 12 entre 4. ¿Cuánto es 12 entre 4? 12 entre 4 es 3. Entonces, aquí mi respuesta es 3 segundos. Ya hallé la primera. Pasamos a la segunda. En la segunda, igual. Tengo que colocar la distancia. La distancia es 20. 20 entre la velocidad, 5. ¿Cuánto es 20 entre 5? 4. Muy bien. Entonces digo aquí 4 segundos. Me falta una todavía. Hago una rayita en este caso. Y digo, la siguiente es 18. Como no me alcanza aquí abajo, lo puedo colocar así porque recuerda que es una división. 18 entre 3. ¿Cuánto es 18 entre 3? Muy bien, es 6. Entonces, para este tercero, diré 18 entre 3, 6. 6 segundos. Y ya completé mi cuadro. He realizado las divisiones para poder hallar el tiempo. He dividido la distancia entre la velocidad. Pasamos a la número 3. En la número 3 me dice, halla la distancia. No conozco la distancia. Pero como yo ya me estoy dando cuenta, aquí, siempre encima del móvil, ¿quién está? La velocidad. ¿Quién está en la curvita? El tiempo. Me piden distancia. ¿Cómo hallo distancia? Velocidad por tiempo. Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Ya está, ya puse mi formulita para no olvidarme. Ahora me queda simplemente reemplazar. Distancia, velocidad por tiempo. Velocidad es 8 y el tiempo es 7. 8 por 7, 56. La unidad de la distancia, metros. Y he hallado mi siguiente respuesta. ¿Todo bien hasta el momento? Excelente. Seguimos a la número 5. En la número 5, ¿qué me dice? Halla el tiempo. Significa que esta curvita no la tengo. Sobre el móvil, este que se mueve, está aquí en la velocidad. Abajo, en esta línea que es la pista, él es la distancia. ¿Qué me piden? El tiempo. ¿Cómo hallo el tiempo? El tiempo es distancia entre velocidad. Coloco tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Tú ya me estás colocando seguro en tu texto los valores. ¿Qué diré entonces? Distancia es 18. La velocidad, 3.
Y 18 entre 3, 6. El tiempo, la unidad del tiempo, segundos. S de segundos. Y eso es todo. Vamos, vamos. A la número 6. En la número 6, igual, me piden hallar el tiempo. Ya sé que esto es la velocidad y también sé que aquí abajo está la distancia. Para hallar el tiempo, ¿qué fórmula utilizo? Distancia entre velocidad. Distancia entre velocidad. Muy bien. Ya tengo mi fórmula. Ahora simplemente me queda reemplazar. Reemplazamos la distancia aquí, es 24. Y la velocidad es 3. 24 entre 3 me da a 8. Es el tiempo, la unidad del tiempo, segundos. Y eso es todo. Terminamos la número 6. En la número 7 me da un triangulito. En la número 7 tú vas a completar con este triangulito. Lo que sí vas a colocar, ¿cómo se llama cada letrita? D, distancia. V, velocidad. Y T, tiempo. Aquí está. Pasamos a la número 8. En la número 8 me dice, ¿cuál es la unidad del tiempo? Ya lo hemos dicho. La unidad del tiempo, ¿quién es? S, segundos. Vamos a colocar aquí la S de segundos. El segundo. ¿Y con qué se reconoce? ¿Qué letrita tiene? Puede ser así o puede ser la que estamos utilizando ahora, el script. No hay ningún problema, pero en minúscula. La velocidad se mide en, la velocidad se mide en metros por segundo. Entonces aquí solo colocaremos metro por segundo. En este caso utilicé la letra script. Pasamos a la número 12, porque la 11 es muy parecido a todo lo que estamos trabajando. En la número 12 me da textualmente, no me da un gráfico, me dice textualmente. Y cuando me dice textualmente, lo primero que yo tengo que hacer es colocar mis letritas. ¿Cuáles son esas letritas? La primera tú vas a colocar D de distancia, T de tiempo y V de la velocidad. Colocas primero esas letritas, ¿ok? Entonces, dice la número 12, calcula la rapidez de un móvil. La rapidez de un móvil. Cuando hablamos de rapidez, me está diciendo específicamente de la velocidad. Esta velocidad es la que voy a hallar. Rapidez, entonces me indica velocidad y coloco una incógnita, ¿ok? Luego me dice de un móvil que recorre 30 metros por segundo. Perdón, que recorre 30 metros. Si recorre 30 metros, metros, la palabra metros, la M, ¿qué será? La distancia. Y tú te acuerdas que habíamos visto la vez pasada recorrido. Y recorrido me hablaba de la D, la distancia. En 3 segundos, segundos, ¿de quién se está refiriendo? Del tiempo, en 3 segundos. Ya está. Simplemente lo que yo tengo que hacer es colocar mi formulita. No necesito dibujar, porque lo que yo ya saqué, ¿qué cosa es? Las palabritas, las letritas que necesitaba para mi fórmula. Si me dice la V es velocidad. ¿Y cómo hallo la velocidad? Allá está. Velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Nada más, ahora que tengo que hacer, voy a completar. Voy a reemplazar estos valores y voy a poder hallar mi respuesta. Distancia era 30 y el tiempo 3. 30 entre 3 me da a 10. La unidad de la velocidad, metro por segundo. Y esa es la respuesta. Eso es todo lo que teníamos que hacer en ese ejercicio. Muy bien, queridos niños. Esta ha sido la clase de física con el tema movimiento rectilíneo uniforme. Sigue practicando, sigue estudiando, que lo más importante para lograr el éxito es eso, darle muchas ganas al estudio. Nos estamos viendo, que tengas una linda mañana. Chao, chao.